Hola, continúo. Al ver aquello, el rey, enteramente convencido de la inocencia de Aladino, le besó muy tiernamente oprimiéndole contra su pecho, y le dijo: «Oh hijo mío Aladino, no me repruebes con exceso por mi conducta contigo, y perdóname los malos tratos que te infligí, porque merece alguna excusa el afecto que experimento por mi hija única, Badru-ul-Budur. Y bien sabes que el corazón de un padre está lleno de ternura, y que hubiese preferido yo perder todo mi reino antes que un cabello de la cabeza de mi hija bien amada. En verdad tienes excusa, oh padre de Badru-ul-Budur, porque solo el afecto que sientes por tu hija, a la cual creías perdida por mi culpa, te hizo usar conmigo ordenamientos enérgicos, así que no tengo derecho a reprocharte de ninguna manera. Porque a mí me correspondía prevenir las acechanzas pérfidas de ese infame hechicero y tomar precauciones contra él. Y no te darás cuenta bien de toda su malicia hasta que, cuando tenga tiempo, te relate yo la historia de cuanto me ocurrió con él». Dicho esto, el rey besó a Aladino una vez más y le dijo: «En verdad, oh Aladino, que es absolutamente preciso que busques ocasión de contarme todo eso. Pero aún es más urgente deshacerme del espectáculo de ese cuerpo maldito que yace inanimado a nuestros pies y regocijarnos juntos de tu triunfo». Y Aladino dio orden a sus efrits jóvenes de que se llevaran el cuerpo del magrebín, lo quemaran en medio de la plaza del Meidán sobre un montón de estiércol y echaran las cenizas en el hoyo de la basura, lo cual se ejecutó puntualmente en presencia de toda la ciudad reunida, que se alegraba de aquel castigo merecido y de la vuelta del emir Aladino a la gracia del rey. Tras esto, por medio de los pregoneros, que iban seguidos por tocadores de clarines, timbales y tambores, el rey hizo anunciar que daba libertad a los presos, en señal de regocijo público, y mandó repartir muchas limosnas a los pobres y a los menesterosos. Por la noche hizo iluminar toda la ciudad, así como su palacio y el de Aladino y Badru-ul-Budur. Así fue como Aladino, merced a la bendición que llevaba consigo, escapó por segunda vez a un peligro de muerte, y aquella misma bendición debía salvarle por tercera vez, como van a saber, oh oyentes míos. En efecto, hacía ya algunos meses que Aladino estaba de regreso, y llevaba con su esposa una vida feliz bajo la mirada enternecida y vigilante de su madre, que entonces era una dama venerable de aspecto imponente, aunque desprovista de orgullo y de arrogancia. Cuando la esposa del joven entró un día con un rostro poco triste y dolorido en la sala de la bóveda de cristal, donde él casi siempre estaba para disfrutar la vista de los jardines. Entonces se le acercó y le dijo: «Oh mi señor Aladino, Alá, que nos ha colmado con sus favores a ambos, hasta el presente me ha negado el consuelo de tener un hijo, porque ya hace bastante tiempo que estamos casados, y no siento fecundadas por la vida mis entrañas. Vengo pues a suplicarte que me permitas mandar venir al palacio a una santa vieja llamada Fatma, que ha llegado a nuestra ciudad hace unos días, y a quien todo el mundo venera por las curaciones y alivios que proporciona, así como la fecundidad que otorga a las mujeres solo con la imposición de sus manos». En este momento de su narración, Scheherazade vio aparecer la mañana y se calló discretamente. Pero cuando llegó la noche, ella dijo: «Entonces Aladino, que no quería contrariar a su esposa Badru-ul-Budur, no puso ninguna dificultad para acceder a su deseo, y dio orden a 4 eunucos de que fueran en busca de la vieja santa y la llevaran al palacio. Los eunucos ejecutaron la orden y no tardaron en regresar con la santa vieja,
que iba con el rostro cubierto por un velo muy espeso y con el cuello rodeado por una inmensa retahíla de 3 vueltas que le bajaba hasta la cintura. Llevaba en la mano un gran báculo sobre el cual apoyaba su marcha vacilante por la edad y las prácticas piadosas. En cuanto la vio la princesa, salió vivamente a su encuentro, le besó la mano con fervor y le pidió su bendición. Entonces la santa vieja, con acento muy digno, invocó para ella las bendiciones de Alá y sus gracias, y pronunció en su favor una larga plegaria con el fin de pedir a Alá que prolongase y aumentase en ella la prosperidad y la dicha, y satisficiese sus menores deseos. En ese momento, Badr-ul-Budur la rogó que se sentara en el sitio de honor en la otomana y le dijo: «Oh Santa de Alá, te agradezco tus buenas intenciones y tus plegarias, y como sé que Alá no ha de negarte nada de lo que le pidas, espero de su bondad, por intercesión tuya, lo que es el más ferviente anhelo de mi alma. Yo soy la más humilde de las criaturas de Alá, pero Él es el omnipotente, el excelente. No tengas miedo, pues, oh mi señora Badr-ul-Budur, a formular lo que anhela tu alma. Oh Santa de Alá, deseo de la generosidad de Alá tener un hijo. Dime qué tengo que hacer para eso, qué beneficios y qué buenas acciones habré de llevar a cabo para merecer semejante favor. Habla. Estoy dispuesta a todo para obtener ese bien que lo deseo más que mi propia vida. Y para demostrarte mi gratitud, yo te daré a cambio cuanto puedas anhelar y desear, no para ti, que ya sé, oh madre de todos nosotros, te estás al abrigo de las necesidades de las criaturas débiles, sino para el alivio de las infortunadas y de los pobres de Alá». Al oír estas palabras de la princesa Badr-ul-Budur, los ojos de la santa, que hasta entonces habían permanecido bajos, se abrieron y se iluminaron tras el velo con un brillo extraordinario e irradió su rostro, cual si tuviese fuego dentro, y todas sus facciones expresaron el sentimiento de un éxtasis de júbilo. Entonces miró a la princesa durante un momento sin pronunciar ni una palabra. Luego tendió los brazos hacia ella y le hizo en la cabeza la imposición de las manos, moviendo los labios como si rezase una plegaria entre dientes, y acabó por decirle: «Oh hija mía, oh mi señora Badr-ul-Budur, los santos de Alá acaban de dictarme el medio infalible de que debes valerte para ver habitar en tus entrañas la fecundidad. Pero, oh hija mía, entiendo que ese remedio es muy difícil, si no imposible de emplear, porque se necesita un poder sobrehumano para realizar los actos de fuerza, valor que reclamo». Al oír estas palabras, la princesa Badr-ul-Budur no pudo reprimir más su emoción. Se arrojó a los pies de la santa, rodeándole las rodillas con sus brazos, y le dijo: «Por favor, oh madre nuestra, indícame ese medio, sea cual sea, pues nada resulta imposible de realizar para mi esposo bien amado, el emir Aladino. Ah, habla, o a tus pies moriré de deseo reconcentrado. Hija mía, para que la fecundidad entre en ti es necesario que cuelgues en la bóveda de cristal de esta sala un huevo del pájaro roc que habita en la cima más alta del monte Cáucaso, y la contemplación de ese huevo, que mirarás todo el tiempo que puedas durante días y días, modificará tu naturaleza íntima y removerá el fondo inerte de tu maternidad. Eso es lo que tenía que decirte, hija mía. Por mi vida, oh madre nuestra, que no sé cuál es el pájaro roc, ni jamás vi huevos suyos, pero no dudo que Aladino podrá al instante procurarme uno de esos huevos fecundantes, aunque el nido de esa ave esté en la cima más alta de Monte Cáucaso». Luego quiso retener a la santa, que se levantaba ya para marcharse, pero ésta le dijo: «No, hija mía, déjame marcharme a aliviar otros infortunios y dolores más grandes todavía que los tuyos. Pero mañana yo misma vendré a visitarte y a saber noticias tuyas que son preciosas para mí». Y no obstante de todos los esfuerzos y ruegos de Badr-ul-Budur, que llena de gratitud quería hacerle con collares y otras joyas de valor inestimable, no quiso detenerse un momento más en el palacio y se fue como había ido rehusando todos los regalos. Algunos momentos después de partir la vieja santa, Aladino fue al lado de su esposa y la besó ternamente como hacía siempre que se ausentaba.
aunque fuese por un instante, pero le pareció que ella tenía un aspecto muy distraído y preocupado, así que le preguntó la causa con mucha ansiedad, y Badr-ul-Budur le dijo sin tomar aliento: «Seguramente moriré si no tengo lo más pronto posible un huevo de pájaro roc que habita en la cima más alta del monte Cáucaso». Al oír estas palabras, Aladino se echó a reír y dijo: «Por Alá, oh mi señora Badr-ul-Budur, si no se trata más que de obtener ese huevo para impedir que mueras, refresca tus ojos. Pero para que yo lo sepa, dime solamente qué piensas hacer con el huevo de ese pájaro». «Es la vieja santa quien acaba de prescribirme que lo mire como remedio soberanamente eficaz contra la esterilidad de la mujer, y quiero obtenerlo para colgarlo del centro de la bóveda de cristal de la sala de las 99 ventanas, por encima de mi cabeza y de mis ojos, oh mi señora Badr-ul-Budur. Al instante tendrás ese huevo de roc». Al punto dejó a su esposa. Fue a encerrarse en su aposento. Sacó de su pecho la lámpara maravillosa que llevaba siempre consigo desde el terrible peligro que hubo de correr por culpa de su negligencia, y la frotó. En el mismo momento se apareció ante él el ifrit de la lámpara, pronto a ejecutar sus órdenes. Y Aladino le dijo: «Oh excelente ifrit, que me obedeces merced de las virtudes de la lámpara que sirves. Te pido que enseguida me traigas, para colgarlo del centro de la bóveda de cristal, un huevo del gigantesco pájaro roc que habita en la cima más alta del monte Cáucaso». Apenas Aladino había pronunciado estas palabras, el ifrit se convulsionó de manera espantosa. Le llamearon los ojos y lanzó ante Aladino un grito tan amedrentador que se conmovió el palacio en sus cimientos, y como una piedra disparada con honda, Aladino fue proyectado contra el muro de la sala de un modo tan violento que por poco entra su longitud en su anchura, y le gritó el ifrit con su voz poderosa de trueno: «¿Cómo te atreves a pedirme eso, miserable adamita? Oh, el más ingrato entre las personas de baja condición. He aquí que ahora, no obstante los servicios que te presté con todo el oído y toda la obediencia, tienes la osadía de ordenarme que vaya a buscar al hijo de Roc, mi amo supremo, para colgarle en la bóveda de tu palacio. ¿Ignoras, insensato, que yo, la lámpara y todas los ifrit servidores de la lámpara somos esclavos del gran Roc, padre de los huevos? Ah, suerte tienes con estar bajo la salvaguardia de la lámpara que sirvo, y con llevar el dedo ese anillo lleno de virtudes saludables. De no ser así, ya hubiera terminado contigo». Y Aladino, estupefacto e inmóvil contra el muro, dijo: «Oh ifrit de la lámpara, por Alá que no es mía esta petición, sino que se la sugirió a mi esposa Badr-ul-Budur, la santa vieja, madre de la fecundación y curadora de la esterilidad». Entonces el ifrit se calmó de repente, recobró su acento acostumbrado para con Aladino y le dijo: «Ah, lo ignoraba. Ah, está bien. Con que esa criatura a la que aconsejó el atentado, puedes alegrarte mucho, Aladino, de no haber tenido la menor participación en ello, pues has de saber que por ese medio quería obtener tu destrucción, la de tu esposa y la de tu palacio. La persona a quien llama santa vieja no es santa ni vieja, sino un hombre disfrazado de mujer, y ese hombre no es otro que el propio hermano del Macrevin, tu enemigo exterminado. Este se asemeja a su hermano como media haba se asemeja a su hermana, y ese nuevo enemigo, a quien no conoces, todavía está más versado en la magia y en la perfidia que el otro. Cuando por medio de las operaciones de su geomancia se enteró de que su hermano había sido exterminado por ti y quemado por orden del rey, padre de tu esposa Badr-ul-Budur, determinó vengarse de todos ustedes y vino desde el Magreb disfrazado de vieja santa para llegar a este palacio, y consiguió introducirse en él y sugerir a tu esposa esa petición perniciosa que es el mayor atentado que se puede realizar contra mi amo supremo el Roc. Te prevengo, pues, acerca de sus proyectos pérfidos, a fin de que los puedas evitar». Tras haber hablado así, Aladino desapareció el ifrit. Entonces Aladino, en el límite de la cólera, se apresuró a ir en la sala de las 99 ventanas en busca de su esposa Badr-ul-Budur, y sin revelarle nada de lo que el ifrit acababa de contarle, le dijo:
Oh Badru Ulbudur, ojos míos, antes de traerte el huevo del pájaro Rock, es absolutamente necesario que oiga yo con mis propios oídos a la santa vieja que te ha recetado ese remedio. Te ruego pues que envíes a buscarla con toda urgencia y que, con pretexto de que no la recuerdas exactamente, le hagas repetir su prescripción mientras yo estoy escondido detrás del tapiz. Por encima de mi cabeza y de mis ojos, contestó la princesa, y enseguida envió a buscar a la vieja santa. En cuanto ésta hubo entrado en la sala de la bóveda de cristal, cubierta siempre con su espeso velo que le tapaba la cara, se acercó a Badru Ulbudur, y Aladino salió de su escondite abalanzándose a ella con el sable en la mano, y de un solo tajo le separó la cabeza de los hombros. Al ver aquello, Badru Ulbudur exclamó aterrada: «Oh, mi señor Aladino, ¿qué atentado acabas de cometer?». Pero Aladino se limitó a sonreír, y por toda respuesta se inclinó, tomó por el mechón central la cabeza cortada y se lo mostró a Badru Ulbudur. Y en el límite de la estupefacción y del horror, vio ella que la tal cabeza, excepto el mechón central, estaba afeitada como la de los hombres y que tenía el rostro prodigiosamente barbudo. Entonces, sin querer asustarla más tiempo, Aladino le contó la verdad con respecto a la presunta Fatma, falsa santa y vieja, y concluyó: «Oh Badru Ulbudur, demos gracias a Alá que nos ha librado por siempre de nuestros enemigos». Y se arrojaron ambos en brazos uno de otro dando gracias a Alá por sus favores. Desde entonces vivieron una vida muy feliz con la buena vieja madre de Aladino y con el rey, padre de Badru Ulbudur. Tuvieron 2 hijos hermosos como lunas, y a la muerte del rey reinó Aladino en el reino de la China. Desde entonces de nada careció su dicha hasta la llegada inevitable de la destructora de delicias y separadora de amigos. En este momento de su narración, Scheherazade vio aparecer la mañana y se calló discretamente. Entonces su hermana Dunyazad le dijo: «Qué deliciosas son tus palabras, cuán maravillosas y dulces son a mis oídos». Y Scheherazade contestó: «Nada es eso comparado con lo que les contaré la noche próxima, si vivo todavía y el rey tiene a bien conservarme». En ese momento el rey pensó: «No puedo dejar de saber cuán maravillosa es esta otra historia», y concedió a Scheherazade que la siguiente noche siguiera su relato. Así pasaron aquella noche en dicha y felicidad completas hasta la mañana, cuando el rey se dirigió al salón del trono para después volver a su palacio y reunirse con los suyos. Al llegar la noche, Scheherazade dijo: Historia de Alí Baba y los 40 ladrones. Recuerdo, oh rey afortunado, que en tiempos muy lejanos, en los días del pasado, en una ciudad entre las localidades de Persia, vivían 2 hermanos. Uno se llamaba Casim y el otro Alí Baba. Cuando su padre, un hombre común, murió en la misericordia de su señor, los 2 hermanos se repartieron equitativamente lo poco que les dejó en herencia, tardando poco en consumir tan mezquino caudal y encontrándose de la noche a la mañana con las caras largas y sin pan ni queso. He aquí lo que suele ocurrirles a los que viven descuidados en la edad temprana, olvidando los consejos de los sabios. El mayor, que era Casim, viéndose en trance de secarse dentro de su pellejo y morir de inanición, se puso a la búsqueda de una situación lucrativa, y como era avisado y astuto, no tardó en dar con una casamentera, quien le casó con un adolescente que tenía buena mesa y muy buena plata, en todo y por todo. Un excelente partido. Alabado sea el retribuidor. De manera que, además de una apetecible esposa, el joven tuvo una tienda bien abastecida en el centro del mercado. Tal era su destino marcado en su frente desde su nacimiento, y así se cumplió. En cuanto al segundo, que era Alí Baba, como no era ambicioso, sino más bien modesto, y capaz de contentarse con muy poco, se hizo leñador, y llevó una vida de laboriosidad y pobreza. Pero, a pesar de todo, supo vivir con tanto patrimonio,
gracias a las lecciones de la dura experiencia, que ahorró algún dinero y lo empleó en comprar un asno, después otro y más tarde un tercero. Todos los días los llevaba al bosque y los cargaba con los troncos y la leña que antes traía él sobre sus espaldas, habiendo llegado a ser propietario de 3 asnos. Ali Baba inspiraba tal confianza a las personas de su oficio, que uno de ellos se consideró honrado ofreciéndole su hija en matrimonio. Los asnos de Ali Baba fueron inscritos en el contrato ante el cadí, y los testigos como dote y ajuar de la joven, que por otra parte no aportaba a la casa de su esposo absolutamente nada, puesto que era muy pobre. Mas la pobreza y las riquezas no son eternas, pues solo Alá es el eterno viviente. Así pues, Ali Baba tuvo de su esposa 2 hijos, bellas como lunas, que glorificaban a su Creador. Él vivía modesta y honestamente junto con toda su familia, con el producto de la venta de la leña, y no pedía a su Creador más que aquella sencilla y feliz tranquilidad. Un día en que Ali Baba estaba en el bosque ocupado en abatir a hachazos un árbol, el destino decidió modificar el sino del leñador. Primero se oyó un ruido sordo que, aunque lejano, se aproximaba rápidamente como galope acelerado y estruendoso. Ali Baba, hombre pacífico y que detestaba las aventuras y complicaciones, se asustó al encontrarse solo con sus 3 asnos en medio de aquella soledad, y su prudencia le aconsejó trepar sin tardanza a la copa de un grueso árbol que se elevaba en la cima de un pequeño montículo que dominaba todo el bosque. Así, oculto entre sus ramas, pudo observar qué era lo que producía aquel estruendo, y bien que lo hizo, pues distinguió una tropa de caballeros armados hasta los dientes y que, al galope, avanzaba hacia donde él se encontraba. Al ver sus semblantes sombríos y sus barbas negras que los hacían semejantes a cuervos de presa, no dudó que eran bandoleros, salteadores de caminos de la peor especie. Estos estuvieron girando al pie del montículo rocoso donde Ali Baba estaba escondido, y a una señal de su gigantesco jefe echaron pie a tierra, desembridaron en sus caballos, y colgando del cuello de cada uno de los animales un saco de forraje que llevaban sobre la grupa, los ataron a los árboles. Después tomaron las alforjas y las cargaron sobre sus propias espaldas. Tan pesadas eran aquellas que los bandidos caminaban encorvados bajo su peso. En buen orden pasaron bajo Ali Baba, que así pudo fácilmente contarlos y ver que eran 40, ni uno más ni uno menos. En este momento de sus narraciones, Scheherazade vio aparecer la mañana y se calló discretamente. Pero cuando llegó la noche, ella dijo: cargados de esta manera llegaron ante una gran roca que había al pie del montículo y se pararon. El jefe, quien iba a la cabeza, dejó un instante en el suelo su pesada alforja. Se dirigió a la roca y con voz retumbante, dirigiéndose a alguien o algo que permanecía invisible a todas las miradas, exclamó: «¡Ábrete, Sésamo!». Al momento la roca se entreabrió. El jefe se apartó un poco para dejar pasar a sus hombres, y cuando hubieron entrado todos, volvió a cargar su alforja sobre sus espaldas, entrando al último y exclamando con voz autoritaria que no admitía réplica: «Sésamo, ciérrate». Y la roca se empotró en su sitio, como si el sortilegio del bandido nunca lo hubiese movido por medio de la fórmula mágica. Cuando Ali Baba vio todas estas cosas maravillado, pensó: con tal de que no me descubran usando su ciencia de la brujería, me doy por contento. Y se cuidó mucho de hacer el menor movimiento, a pesar de la gran inquietud que sentía por el paradero de sus asnos, que continuaban abandonados en medio del bosque. Los 40 ladrones, después de una prolongada estancia en la cueva en la que Ali Baba los había visto entrar, dieron señal de su reaparición al oírse un ruido subterráneo, parecido a un terremoto lejano, y la roca se abrió, dejando salir a los 40 hombres con su jefe a la cabeza y llevando las alforjas vacías en la mano. Cada uno de ellos se dirigió a su caballo, lo embridó, y tras colocar las alforjas en el pernil, montaron sobre las sillas. Pero antes de partir, el jefe se volvió hacia la entrada de la caverna y en voz alta pronunció la fórmula:
Sésamo, ciérrate. Entonces las dos mitades de la roca se juntaron sin dejar señal alguna de separación, y con sus semblantes sombríos y sus barbas negras, marcharon por el mismo camino por el que habían venido. En cuanto a Ali Baba, la prudencia de que le había dotado Alá hizo que permaneciese algún tiempo en su escondite, a pesar del deseo que sentía de ir a recuperar sus asnos, pensando: estos terribles bandoleros pueden haber olvidado alguna cosa en su cueva, volver de improviso sobre sus pasos y sorprenderme aquí. En tal supuesto, vería lo que le cuesta a un pobre diablo como yo interponerse en el camino de poderosos señores. Habiendo reflexionado así, el leñador se contentó con seguir con la mirada a los terribles caballeros hasta que se perdieron de vista, dejando transcurrir un buen rato después de que hubieron desaparecido, momento en que decidió bajar de su árbol con 1000 precauciones, mirando a derecha e izquierda, a medida que bajaba de una rama a otra, en tanto que el bosque se encontraba en completo silencio. Una vez en el suelo, avanzó hacia la roca en cuestión, reteniendo la respiración y de puntillas. Bien hubiese deseado entonces ir por sus asnos y tranquilizarse respecto a su paradero, pues eran toda su fortuna y el pan de sus hijos. Pero una enorme curiosidad acerca de todo lo que había visto y oído desde lo alto del árbol le empujaba a acercarse a aquella roca, y por otra parte estaba escrito que había de ir irremediablemente al encuentro de aquella aventura. Estando ante la roca, el leñador la inspeccionó de arriba a abajo, y encontrándola lisa y sin ranura alguna por la que pudiese meter una aguja, pensó: sin embargo, es por aquí por donde han entrado los 40 ladrones, y con mis propios ojos los he visto desaparecer en su interior. Quién sepa por qué motivo protegen esta caverna con talismanes de esa clase. Por Alá, he hecho bien reteniendo la fórmula de apertura y cierre. Si ensayo un poco las palabras mágicas, podré ver si hacen el mismo efecto saliendo de mi boca. Entonces, olvidando sus antiguos temores y empujado por la fuerza del destino, Ali Baba se dirigió a la roca y dijo: ábrete, sésamo. Aun cuando pudo ser que las palabras mágicas fuesen pronunciadas con voz insegura, la roca se separó y se abrió. Ali Baba, muy asustado, hubiese querido volver la espalda y salir corriendo, mas las fuerzas de su destino le inmovilizó ante la abertura y le instó a mirar. En lugar de ver el interior de una caverna tenebrosa, su asombro creció aún más al ver que ante él se abría una gran galería que conducía a una sala espaciosa y abovedada, excavada en la misma roca y que recibía abundante luz por medio de aberturas practicadas en lo más alto. No habiendo visto nada que fuese aterrador, se decidió avanzar y entrar en aquel sitio pronunciando al mismo tiempo la fórmula propiciatoria. En el nombre de Alá, el Clemente, el Misericordioso. Lo que le acabó de reanimar, por lo que sin demasiados temores, se encaminó hacia la sala abovedada, y al llegar a ella, notó que las dos mitades de la roca se unían sin ruido cerrando la salida por completo, lo que no dejó de inquietarle, pues a pesar de todo, la valentía y el coraje no eran su fuerte. Más pensó que en cualquier caso podría ser que, gracias a la fórmula mágica, todas las puertas se abriesen ante él, y con toda tranquilidad se dedicó a observar cuanto ofrecía a su mirada. A lo largo de los muros vio pilas de ricas mercaderías que llegaban hasta la bóveda, formadas por fardos de seda y brocado, sacos repletos de provisiones de boca, grandes cofres llenos hasta los bordes de monedas y lingotes de plata, así como otros llenos de dinares de oro. Como si todos aquellos cofres no fuesen suficientes para contener todas las riquezas allí acumuladas, el suelo estaba hasta tal punto cubierto de vasijas llenas de oro y joyas que el pie no sabía dónde posarse, temeroso de estropear algún valioso objeto. El leñador, que en su vida había visto el brillo del oro, se maravilló de todo lo que veía al contemplar aquellos tesoros y riquezas,
pues el menos valioso de ellas resultaría digno de adornar el palacio de un rey. Así que pensó que debían de haber pasado siglos desde que esa gruta empezó a servir de depósito, al mismo tiempo que de refugio a generaciones de bandidos, hijos de estos, descendientes de los bandoleros de Babilonia. Cuando Alí Baba se recuperó en parte de su asombro, pensó: por Alá, he aquí que mi destino toma un aspecto rosado y me lleva, junto con mis asnos y hago de leña, en medio de un baño de oro que no se ha visto desde los tiempos del rey Solimán y de Iskandar, de los cuernos. De repente aprendo fórmulas mágicas, me sirvo de sus virtudes y me hago abrir puertas de piedra que dan acceso a cavernas fabulosas. Oh leñador insigne, es que una gran merced del generoso que de esta manera te conviertas en dueño de riquezas acumuladas por generaciones de bandidos. Todo cuanto ha sucedido ha sido para que de ahora en adelante me ponga a cubierto, junta con mi familia, de necesidades y privaciones, haciendo que el oro del pillaje se use para un buen fin. Habiendo tranquilizado su conciencia con este razonamiento, Ali Baba tomó varios sacos de provisiones, los vació de su contenido y los llenó de dinares y otras monedas de oro, sin hacer caso alguno de la plata y otros objetos de menor precio, cargándolos uno a uno sobre su espalda. Los llevó hasta la entrada de la caverna, los dejó en el suelo, se dirigió a la salida y dijo: «Ábrete, Sésamo». Al instante se abrieron los dos batientes de la puerta de roca. Entonces Alí Baba corrió a buscar a sus asnos y los llevó hasta la entrada de la cueva. Una vez que estuvieron ante ella, los cargó con los sacos que tuvo buen cuidado de ocultar con haces de leña encima, y cuando acabó su trabajo pronunció la fórmula de cierre. Al momento las dos mitades de la roca se unieron. El leñador se colocó ante sus asnos cargados de oro y los animó a echar a andar con voz mesurada, sin atreverse a abrumarlos con las maldiciones e injurias que acostumbraba dirigirles cuando retardaban el paso. Sin embargo, esta vez no les aplicó tales calificativos, y solo porque llevaban sobre sus lomos más oros del que había en las arcas del rey. Así, sin aguijonearlos, tomó con ellos el camino de la ciudad, y al llegar a su casa, como encontrase que las puertas estaban cerradas, pensó: ¿y si ensayase sobre ellas el poder de la fórmula mágica? Y en voz alta exclamó: «Ábrete, Sésamo». Al instante, las puertas se abrieron, y Alí Baba, sin anunciar su llegada, entró con sus asnos en el pequeño corral de su casa, y volviéndose hacia la puerta dijo: «Sésamo, ciérrate». Y la puerta, girándose en ruido sobre sí misma, se cerró. De este modo Alí Baba se convenció de que era poseedor de un secreto incomparable, y de que estaba dotado de un misterioso poder, cuya adquisición no le había costado más que un pequeño susto, debido más que nada a los semblantes amenazadores de los 40 ladrones y al aspecto feroz de su jefe. Cuando la esposa de Alí Baba vio los asnos en el corral y a su esposo descargándolos, corrió hacia él batiendo palmas y exclamando: «Oh esposo, ¿cómo abres las puertas que yo misma he atrancado? La protección de Alá para todos nosotros. ¿Qué es lo que traes en este bendito día en esos sacos tan pesados que jamás he visto en nuestra casa? Oh mujer, estos sacos nos vienen de Alá, y debes ayudarme a llevarlos a casa, en lugar de atormentarme con preguntas sobre puertas». La esposa del leñador, dominando su curiosidad, le ayudó a cargar los sacos sobre sus espaldas y a llevarlos uno tras otro al interior de la casa. Como ella los palpase y notase que contenían monedas, pensó que debían de ser de cobre. Este descubrimiento, aunque incompleto e inferior a la realidad, sumió su ánimo en una gran inquietud y terminó por creer que su esposo se debía haber asociado con ladrones o personas parecidas. Pues si no, ¿cómo explicar la presencia de aquellos sacos llenos de monedas? Cuando todos los sacos estuvieron en el interior de la casa, la mujer no pudo contenerse más. Abrió uno de estos, y al hundir sus manos en él,
y comprobar el contenido, exclamó: ¡Oh, qué desgracia! Estamos perdidos sin remedio, nosotros y nuestros hijos. Al oír los gritos y lamentaciones de su esposa, Ali Baba, indignado, exclamó: Maldita, ¿por qué aullas así? ¿Es que quieres atraer sobre nuestras cabezas el castigo de los ladrones? Oh esposo, la desgracia ha entrado en esta casa junto con esos sacos de monedas. Por mi vida, apresúrate a colocarlos sobre los lomos de los asnos y a llevártelos lejos de aquí, pues mi corazón no estará tranquilo mientras se hallen en nuestra casa. Alá confunda a las mujeres provistas de juicio. Veo, esposa, que piensas que estos sacos son robados. Tranquilízate, pues, nos vienen del generoso, quien ha hecho que los encontrase en el bosque. Por otro lado, voy a contarte cómo ha sido el hallazgo, pero antes vaciaré los sacos y te enseñaré el contenido. Ali Baba tomó un saco, lo vació sobre la estera y sonoras carcajadas de oro iluminaron con millones de reflejos la pobre habitación del leñador, quien, satisfecho al ver a su mujer espantada ante tal espectáculo y hundiendo sus manos en un montón de oro, le dijo: «Oh mujer, escúchame ahora». Y le contó su aventura desde el comienzo hasta el fin sin omitir detalle, pero no es de utilidad aquí repetirla. Cuando la esposa hubo oído el relato del hallazgo, sintió que en su corazón el espanto dejaba sitio a una gran alegría, por lo que henchida de satisfacción exclamó: «Oh, día claro oh, día claro y luminoso, alabemos a Alá que ha hecho entrar en nuestra casa los bienes mal adquiridas por esos 40 ladrones, salteadores de caminos y que de este modo vuelve lícito lo que era lícito. Él es el generoso donador». Dicho esto, se levantó y comenzó a contar los dinares. Mas Ali Baba, riéndose, le dijo: «¿Qué haces? ¿Cómo puedes pensar en contar todo eso? Levántate enseguida. Ven a ayudarme a cavar una fosa a nuestra cocina para que este tesoro quede oculto sin dejar rastro y pase inadvertido aún para el más avisado. Si no lo hacemos así, atraeremos sobre nosotros la curiosidad de nuestros vecinos y de los oficiales de policía». La mujer, que amaba el orden y que quería hacerse una idea exacta de la riqueza que había adquirido en aquel día bendito, respondió: «Ciertamente no quiero retrasar el momento de contar este oro, ya que no puedo permitir que lo entierres sin antes haberlo pesado o medido. Te suplico, oh esposo, que me des tiempo para ir a buscar una balanza y lo mediré en tanto que tú cavas la fosa. Así podremos saber a conciencia lo que debemos considerar superfluo o necesario para nuestros hijos». Aun cuando al leñador le pareciese aquella precaución poco menos que inútil, no queriendo contrariar a su mujer en unos momentos tan dichosos, le dijo: «Que así sea, pero ve y vuelve rápido. Sobre todo, guárdate mucho de divulgar nuestro secreto o decir la menor palabra». La esposa de Ali Baba salió en busca de la medida en cuestión, y pensó que lo más rápido sería a pedir una a la esposa de Cassim, el hermano de su esposo, cuya casa no estaba muy lejos. Entró, pues, en la casa de la esposa de Cassim, la rica y fatua, aquella que nunca se dignaba a invitar a comer a su casa al pobre Ali Baba ni a su mujer porque no tenía fortunas ni amistades, aquella misma que nunca había enviado la más pequeña golosina durante las fiestas o aniversarios a los hijos de Ali Baba, ni comprado para ellos un puñado de guisantes como hacen las personas muy ricas para regalar a los hijos de la gente muy pobre. Así pues, después de ceremoniosos saludos, le pidió una medida de madera por unos momentos, y cuando la esposa de Cassim oyó la palabra medida, se sorprendió mucho, ya que sabía que Ali Baba y su mujer eran muy pobres, y ella no podía comprender a qué uso destinarían aquel utensilio del que, de ordinario, no se sirven más que los propietarios de grandes provisiones de grano, en tanto que las demás se contentan con comprar su grano para el día o la semana en casa del abacero. En otras circunstancias, sin duda, algunas se lo hubiesen negado sin importarle el pretexto.
mas esta vez sentía demasiada curiosidad para dejar escapar la ocasión de satisfacerla, y por esto le dijo: «Que Alá aumente sus favores sobre ustedes, oh madre de Ahmad. ¿La medida la quieres grande o pequeña?» «La más grande que tengas, oh mi dueña». Y la esposa de Qasim fue a buscar ella misma la medida en cuestión. No hay duda de que aquella mujer era descendiente de 20 truhanes. Que Alá niegue sus favores a los de esta especie y confunda a todos sus descendientes, porque, queriendo saber a toda costa qué clase de grano era el que su parienta quería medir, se valió de una treta. En efecto, corrió a tomar la medida y diestramente untó una capa de cebo al fondo y las paredes de esta. Después, volviendo al lado de su parienta, se excusó por haberle hecho esperar y se la entregó. Por su parte, la mujer de Ali Baba le dio las gracias y se apresuró a regresar a su casa. Una vez en ella, puso la medida sobre el montón de oro y después de llenarla, la vació un poco más lejos, repitiendo esta operación muchas veces y marcando cada una de ellas sobre el muro con un trozo de carbón. Así tantas rayas como a veces que la llenaba y vaciaba. Ali Baba, por su parte, terminó su trabajo de excavar la fosa en la cocina y regresó junto a su esposa, quien le mostró jubilosamente las numerosas rayas de carbón, y le encomendó el trabajo de enterrar todo el oro mientras ella iba con toda diligencia a devolver la medida a la impaciente esposa de Qasim. Mas la infeliz no sabía que un dinar de oro estaba pegado en el fondo de la medida, gracias a la artimaña de aquella pérfida. Devolvió pues la medida a su parienta, y dándole las gracias le dijo: «Deseo devolvértela rápidamente, oh mi dueña, para no abusar de tu bondad». En cuanto la esposa de Qasim vio que su parienta se marchó, se apresuró a mirar el fondo de la medida. Su sorpresa fue muy grande al ver una pieza de oro pegada al cebo en lugar de algún grano de haba o avena. Su rostro se puso amarillo y sus ojos sombríos como la noche. Entonces, llena de celos y devorada por la envidia, exclamó: «Así sea destruida su casa. ¿Desde cuándo esos miserables pueden medir el oro por celemines?». Se sentía tan furiosa que, no pudiendo dominar su impaciencia por ver a su esposo, envió rápidamente una esclava a buscarlo a la tienda. Cuando el sorprendido Qasim entró a la casa, la mujer le recibió con exclamaciones furibundas, y sin dejarle tiempo a que se recobrase de la sorpresa, le puso el dinar ante las narices y le gritó: «¿Lo ves? Pues no es más que lo que les sobre a esos miserables. Tú te crees rico y todos los días te felicitas por tener una tienda y clientes, mientras que tu hermano no tiene más que 3 asnos por toda fortuna. Desengáñate, oh jeque. Allí Ali Baba, ese leñador, ese don nadie, no se contenta con contar su oro como tú, pues él lo mide. Por Alá que lo mide como si fuese grano». Y en medio de una torrente de palabras, gritos y vociferaciones, le puso al corriente del asunto y le explicó la estratagema de la que se había valido para hacer el asombroso descubrimiento de la riqueza de Ali Baba. Entonces añadió: «Pero esto no es todo, oh jeque. Ahora tú debes averiguar cuál es el origen de la fortuna de tu miserable hermano, ese maldito hipócrita que simula ser pobre y mide el oro por balanza». Al oír estas palabras de su esposa, Qasim no dudó de la realidad de la fortuna de su hermano, y lejos de alegrarse al saber que el hijo de sus padres estaría desde entonces al abrigo de toda necesidad, sintió que la envidia conquistaba su ánimo. En este momento de su narración, Scheherazade vio aproximarse la aurora y se calló discretamente. Cuando lució la mañana, Shahriar entró en la sala de justicia y la otomana estuvo llena hasta el fin del día. Después el soberano volvió al palacio y Dunyazad dijo a su hermana: «Te ruego que prosigas tu relato», y ella respondió: «De todo corazón y como cortesía debida». Así, cuando llegó la noche, Scheherazade dijo: «Así pues, levantándose al momento, corrió a casa de su hermano para ver por sus propios ojos lo que había, y encontró a Ali Baba, todavía con el pico en la mano, terminando de enterrar su tesoro, y abordándole, sin siquiera llamarle por su nombre y sin tratarle de hermano, pues había olvidado el parentesco mucho antes de conocer la noticia de su fortuna, le dijo: «¿Es así, oh padre de los asnos, como recelas y te ocultas de nosotros? Sí,
Continúas aparentando pobreza y miseria ante las personas para después en tu vivienda piojosa medir el oro como el mercader de grano sus mercancías. Ali Baba se turbó mucho al oír estas palabras, pero no porque fuese avaro o interesado, sino porque le constaba la malicia de su hermano y de la esposa de éste. Así que respondió: Por Alá, no sé a qué te refieres. Apresúrate a explicarte y seré franco contigo. A pesar de que hace muchos años que has olvidado el lazo de sangre que nos une y desvías la mirada cada vez que te encuentras conmigo o con mis hijos. No se trata de eso, Ali Baba, sino de que me saques de la ignorancia, pues no sé por qué has de tener interés en ocultármelo. Dicho esto, le mostró el dinar de oro todavía manchado de sebo, y mirando a su hermano de reojo le dijo: ¿Cuántas medidas de dinares semejantes a este tienes en tu granero, bribón? ¿Y cómo has reunido tanto oro, vergüenza de nuestra casa? Después, en pocas palabras, le contó cómo su esposa había embadurnado de sebo el fondo de la medida que le había prestado y cómo aquella pieza de oro se había pegado. Cuando Ali Baba hubo escuchado las explicaciones de su hermano, comprendió que lo sucedido ya no se podía remediar, por lo que sin hacer el menor gesto de asombro dijo: Alá es generoso, hermano mío, ya que Él nos envía sus dones. Que Él sea exaltado. Entonces le contó con toda clase de detalles su historia del bosque, excepto lo referente a la fórmula mágica, y añadió: Hermano mío, nosotros somos hijos del mismo padre y de la misma madre. Por eso todo lo mío es tuyo. Si tú te dignas aceptarlo, ofrecerte la mitad del oro que he tomado de la caverna. Pero el sagaz Cassim, que era tan avaro como malvado, respondió: Ciertamente es así como tú lo entiendes, pero yo quiero saber cómo podría entrar en la caverna y no me engañes, pues en tal caso iré a denunciarte a la justicia como cómplice de los ladrones. El buen Ali Baba, pensando en el destino de su mujer e hijos en el caso de que fuese denunciado, le reveló las 3 palabras de la fórmula mágica, e impulsado más por su naturaleza amable que por las amenazas de un hermano tan bárbaro, y Cassim, sin dirigirle una palabra de agradecimiento, le dejó bruscamente, resuelto a ir él solo a apoderarse de todo el tesoro de la cueva. La mañana siguiente, antes de que amaneciese, partióse al bosque llevando con él 10 mulas cargadas con grandes cofres que se proponía llenar con el producto de su primera expedición. Por otro lado, se decía que una vez hubiese dado buena cuenta de las provisiones y riquezas sacadas de la gruta en el primer viaje, se reservaría el derecho de hacer una segunda expedición con mayor número de mulas e incluso, si así lo decidía, con una caravana de camellos. Siguió al pie de las letras las indicaciones de Ali Baba, que en su bondad había llegado incluso a ofrecérsele como guía, pero había desistido de su ofrecimiento al ver la sospecha reflejada en la sombría mirada de Cassim. Este pronto llegó ante la roca que reconoció por su aspecto enteramente liso y por un árbol que le daba sombra. Entonces, alargando los brazos hacia ella, dijo: Ábrete, sésamo. Sería todo por hoy. Hasta la siguiente lectura.